bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches este lunes, bonito día, lunes 7 de septiembre del 2020, hermanos. Acuérdense, lunes de serie bíblica o serie de reflexiones bíblicas, ¿verdad? Estamos llevando a cabo ahorita una reflexión, una serie titulada Andemos en el Espíritu, hermanos. Y bueno, estamos ahorita ya prácticamente en la quinta característica del fruto del Espíritu, hermanos. Andemos con benignidad, es el tema del día de hoy, la reflexión del día de hoy, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, que Dios nos guíe en esta noche. Padre, gracias te damos porque has sido fiel, porque has sido bueno, Padre, has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tú has provisto, porque tú eres bueno, mi Dios, con nosotros, Padre, al darnos la bendición, la oportunidad de tener un hogar, de tener a nuestra familia, de tener un trabajo, sobre todo, Padre, de tener lo necesario para vivir, Padre. Gracias porque aún en medio de la aflicción, tú eres bueno, Padre, y reconocemos eso, Padre, y queremos gozarnos en el nombre de Jesús en esta reflexión. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? De Andemos en el Espíritu. Y bueno, un tema pues muy ad hoc, ¿verdad? Muy ad hoc con esta situación que nos pone en muchos sentidos a prueba, esta situación pandémica, el estar en casa, ¿verdad? El convivir diariamente con nuestros seres amados. Bueno, es nuestro terreno en el que tenemos que ser puestos a prueba para también, ¿verdad?, meditar en todo esto que es fruto del Espíritu. Son habilidades, hermanos, que son cosas sobrehumanas. Hay cosas en la vida diaria que necesitamos la ayuda divina. Y bueno, el Espíritu Santo nos ayuda con el fruto, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a hablar de la benignidad. Y bueno, voy a leer los dos pasajes. Primero, Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hasta ahí, ¿verdad? Vamos a irlo completando en la medida en la que vayamos avanzando. Y el pasaje en el que vamos a meditar, sobre todo en este tema de la benignidad, hermanos, se encuentra ahí mismo en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Y bueno, vamos a meditar solamente en un versículo, pero en el versículo 2 básicamente es al punto en el que usted y yo tenemos que llegar. Dice el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice el 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, pues la benignidad, hermanos, esta expresión del fruto del Espíritu implica pues necesariamente, hermanos, relaciones. Hablar de este fruto, bueno, de hecho de todos, hermanos, de todos. Acuérdense que los dones espirituales y todo lo que usted y yo podemos hacer se caracterizan por el fruto del Espíritu. Obviamente cuando usted y yo ejercemos los dones espirituales implica a otras personas, y estos se caracterizan por el fruto del Espíritu. O sea, por ende, hermanos, tenemos que relacionarnos, tiene que ver con las relaciones. Y bueno, no se puede ser bueno en la soledad. Usted no puede ser bueno en la soledad, no podemos ser amorosos en la soledad, no podemos andar en paz en la soledad. No podemos no podemos andar pacientes, ¿verdad? Como ya hemos visto, en la soledad, ¿no? Todo tiene que ver con otras personas. Y bueno, la benignidad se aplica en el momento en que somos parte, ya sea de una familia, también de una iglesia o de una comunidad. Benignidad es como el amor, ¿sí? Implica buena disposición hacia aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Básicamente se parece mucho, hermanos, pero nuevamente le repito, benignidad es como el amor. Implica la benignidad buena disposición hacia aquellos que están a nuestra alrededor. Y bueno, es la capacidad de perdonar incluso también al hermano que nos ha ofendido. Acuérdese cuando a Jesús le preguntaban, ¿verdad? Maestro bueno, y Jesús dijo: el único bueno es el Padre que está en los cielos. Nadie es bueno. Pablo también lo dice en Romanos,
que nadie es bueno, no podemos considerarnos buenos. Sin embargo, ya creyendo en Jesucristo, Él nos hace buenos por su Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu somos capaces de ser buenos. De hecho, hermanos, pues fuimos creados para ser buenos, para hacer cosas buenas. Pero por nuestra naturaleza caída, por la desobediencia, ¿verdad? Por la separación que tuvimos con Dios, pues nuestra naturaleza tiende a hacer todo lo contrario. Y lo que hace Cristo con su poder redentor, con el Espíritu Santo, es regresar esa imagen perdida por el pecado, y entre esas cosas es la bondad que ya había en el ser humano, pero que se perdió por el pecado, pero que ahora esa bondad viene nuevamente por el Espíritu Santo, por la misma presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces la benevolencia es la característica que nos permite ver a la persona que falló a través de los ojos de Dios, porque la benignidad se entiende mejor en un contexto en donde alguien cometió un error. En ese contexto, la benignidad, hermanos, se ve mejor. Existen personas a nuestro alrededor que están anhelantes de benignidad. O sea, la gente en general, la sociedad está ansiosa, hambrienta de benignidad. Cuando de hecho ven a alguien que hace algo honorable, ¿verdad? De repente se desprende de algo para ayudar al pobre, qué sé yo, nos sorprende, nos da como que un abrazo al corazón y nos hace sentir muy bien, hasta nos hace llorar. ¿Por qué? Porque la humanidad es muy receptiva a la benignidad, ¿verdad? Es muy receptiva a eso para lo cual sí fuimos creados, pero por el pecado se ha perdido. Entonces queremos verlo, y qué hermoso cuando hay benignidad en nuestra vida, y sobre todo cuando las personas han fallado. Si no fuera por la benignidad de nuestro Padre Dios, no seríamos perdonados y restaurados. Como expresión del fruto del Espíritu, la benignidad le abre las puertas a la humanidad para ser restaurados, ¿sí? O sea, pues nadie quiere ir con alguien que es grosero, que es mal hablado, que trata mal a las personas, ¿verdad? Bueno, pues si yo me siento mal, necesito a veces a lo mejor más que un abrazo físico, necesito un abrazo de comprensión, un abrazo de solamente escuchar, y esos son abrazos al alma cuando tú te sientas con alguien, y no necesariamente esa persona tiene que abrazar, sino que esa persona te dice palabras o te escucha nada más, y eso es como un abrazo. Entonces, cuando alguien necesita eso, pues obviamente cuando ves a alguien que no tiene esa disposición, mejor ni te acercas, ¿verdad? Dice, no, me expongo a lastimarme más, ¿verdad? Y bueno, entonces existen esas personas a nuestro alrededor, hermanos. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la benignidad del Padre, pues no seríamos perdonados y restaurados, ¿no? Entonces la iglesia, fíjese bien, hermanos, la iglesia que no practica esa misma benignidad con la que Cristo nos salvó, ¿sí? Le cierra las puertas del cielo a la humanidad, ¿sí? Entonces, leo otra frase, ¿verdad? Por ahí, como expresión del fruto del Espíritu, la benignidad abre las puertas a la humanidad para ser restaurados. Y nuevamente leo, la iglesia que no practica esa misma benignidad con la que Cristo nos salvó, le está cerrando prácticamente las puertas del cielo a la humanidad. Hay un salmo, el Salmo 19, 12 al 14, que dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es relativamente fácil notar, hermanos, en qué han caído los demás. Eso es muy fácil, nos encanta estar viendo a ver en qué momento cae el otro, ¿verdad? Diría Jeremías, ¿no? En una de sus quejas con Dios, ¿verdad? Mis amigos están esperando en qué momento voy a claudicar, ¿verdad? Y así somos, hermanos, así somos todos. Mire que quizás hasta la lista de los pecados de los demás podemos hacer sin ningún problema, pero ¿qué de los de nosotros? ¿Qué de los míos? ¿Qué de mis pecados, verdad? Una tendencia en la iglesia contemporánea que se está volviendo muy común es que cuando alguien falla, lo que hacemos es tratarlo
con todo el rigor de la ley. Y si es posible, hay que evidenciarlo para que pague por lo que ha hecho. Esto es falta de benevolencia. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ver la vida con otra perspectiva. Y mira que el apóstol Pablo nos insta en la carta a los Efesios, si recuerdas, ¿verdad?, a seguir la verdad como en amor. ¿Sí? Y este es el aspecto que más importa aquí. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues tomemos en cuenta lo que Pablo en Gálatas 6, versículo 1 nos dice. Y bueno, vamos tomando nota de esta pequeña reflexión, hermanos, que dice, número 1, andar con benignidad, hermanos, es estar consciente de nuestra naturaleza. Andar con benignidad es estar consciente de nuestra naturaleza. Dice la primera parte del versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. En alguna falta. Y vaya que esta frase nos da mucha perspectiva, sobre todo con el tema de nuestra naturaleza. Fíjate que Pablo escribe de su propia experiencia cristiana, dando por sentado que la posibilidad de caer dentro de la vida cristiana es una gran realidad. ¿Sí? Somos una raza caída y la posibilidad de resbalar es peligrosa y, ¿qué crees?, constante. Recordemos que el fin de Satanás es terminar con nosotros y está buscando la manera en que tú y yo caigamos nuevamente. Pablo conocía los problemas que nacen en una sociedad cristiana y, ¿qué crees? Para él, el mejor de los hombres puede dar un traspié en su vida. El mejor, el que tú digas, no, ¿cómo crees? Esta persona está súper sólida en su fe. Bueno, para Pablo, hasta el más sólido podía dar un traspié en su vida. Los creyentes en la iglesia de Galacia, que es a donde se escribe esta carta, eran personas muy, muy especiales. Batallaban con la idea infiltrada de algunos judíos de que además de Jesucristo se necesitaba la ley para estar bien con Dios. Y vaya que la carta de Pablo a los Gálatas trata mucho de este tema. Que es un tema que incluso Pablo escribe una carta muy agresiva, muy fuerte, ¿verdad? Porque está esta tendencia, esta idea. Sin embargo, es curioso notar, ¿verdad?, que aun con todos los judíos ahí que todavía practicaban su religión, ¿verdad?, y su actitud de también la ley hay que cumplirla, ¿verdad? No entendían que Cristo ya la había cumplido, ¿verdad? Bueno, sin embargo, es curioso notar el hecho de que quienes creen estar más cerca de Dios pueden correr el peligro de ser el primero en caer. El pasaje de Gálatas 1 alude al posible pecado, ¿sí? Alude al posible pecado de alguien en la congregación, ¿sí? O sea, pues en la congregación alguien puede pecar. ¿O a poco somos como la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Que no queremos que nos pase absolutamente nada. Claro que nos pueden pasar muchas cosas, y hace dos años nos pasó algo muy, muy, muy lastimoso. Bueno, pues así como hace 2 años nos pasó esta situación que vivimos, que usted ya sabe, ¿verdad?, que este accidente que tuvimos hace 2 años. Bueno, puede pasar que un hermano puede caer en pecado, alguien puede dar un traspié, cualquiera de la congregación. Entonces esto nos debe de poner en alerta, porque para Pablo el versículo 1 alude al posible pecado de alguien en la congregación. Sin embargo, el espíritu del pasaje, hermanos, más allá de aludir a esta situación, tiene que ver más con la exhortación de que tratemos con mansedumbre, fíjese bien, y humildad a cualquier persona que sea sorprendida en alguna falta, o sea que caiga por debilidad en algún pecado, hermanos, porque, bueno, usted se acuerda lo que leemos ahí en Hebreos, ¿verdad? O sea, Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. O sea que existe esa posibilidad. Por eso mucho cuidado, hermanos, seamos muy serios con nuestra fe, porque cualquiera puede deslizarse, hermanos, así es. Entonces, en la Biblia, hermanos, encontramos varios vocablos griegos que describen la palabra pecado. Hay una que menciono mucho, ¿verdad?, que es muy famosa, y por eso aquí escribo en mi bosquejo que el que más usamos para entender el pecado es la palabra amartía, que significa errar al blanco, ¿sí? Sin embargo, hay otros vocablos griegos que se usan para describir al pecado como paratomó,
paraptomont, ¿verdad? Ahí por ahí lo va a tener yo creo que en pantalla, que literalmente significa caída, ¿sí? La cual puede ser inesperada y se distingue de otra palabra que al igual se traduce como pecado, pero con significado diferente. Y la palabra en griego es parábasis, que significa transgresión que supone una intención deliberada. Hay pecados deliberados, hermanos. Hay pecados deliberados, otros propios de la misma naturaleza, pero no con esa intención deliberada, ¿verdad? Pero pues hay caídas por descuidos también, ¿verdad? Entonces, no hace falta mencionar las condiciones actuales que tiene un creyente fiel al vivir la vida cristiana con toda intensidad. Mira que el mundo en automático ofrece más posibilidades de que caigamos que lo que nosotros mismos buscamos a veces en el Señor para ser fortalecidos contra tales caídas, porque no es que Dios falle, no es que Dios tenga pocas cosas y el mundo tenga más, es que Cristo es suficiente para vencer al mundo, Él ya lo venció en la cruz. El problema es la cantidad de veces o intenciones, ¿verdad?, de buscar fortalecerme en Cristo a veces es menor, o sea, porque eso es un asunto mío, que lo que el mundo me ofrece. O sea, el mundo me bombardea constantemente, como diría también Pablo ahí en Efesios capítulo 6 respecto a los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Pues así está el diablo, así. Entonces, a veces es menor mi intención de buscar fortalecerme en Cristo que la cantidad de cosas que el mundo me manda para que yo caiga. Y bueno, es mucho más sencillo, hermanos. Mire, que seamos invitados para cualquier situación de deshonestidad. Es más sencillo eso. Sí, es más sencillo eso que invitados a formar parte de una sociedad contra la corrupción, ¿verdad? Bueno, pues sí, obviamente hay movimientos, ¿verdad? Hay un spot que dice, los buenos somos más. Y yo diría, ¿es en serio? ¿Los buenos somos más? Ok, es un spot muy interesante, pero bueno, habría que analizarlo con profundidad, ¿no? Bueno, alguien dijo una vez algo muy interesante. Dice, la verdadera diferencia que existe entre los que han caído y nosotros es que nosotros no hemos sido descubiertos, ¿verdad? Pero bueno, la benignidad es algo que Dios puso en nosotros mediante su Espíritu Santo, porque la iglesia fue diseñada por Dios como una comunidad de restauración. Y idealmente ser parte de la iglesia de Cristo siempre nos pondrá en ventaja contra aquellos que en verdad se mantienen al margen. Es precisamente la iglesia de Cristo el mejor lugar donde podemos salir adelante de cualquier circunstancia. Y bueno, en conclusión en este punto, hermanos, para seguir al siguiente, la benevolencia como el fruto del Espíritu Santo es la capacidad de ver a los que han fallado a través de los ojos de Dios, pero también incluye la posibilidad de vernos a nosotros mismos con esos mismos ojos. ¿Y qué cree? Muchos dolores de cabeza. Vamos a entenderlos y vamos a evitar, hermanos, porque sabiendo que podemos caer, nos cuidamos más. Sabiendo cuáles son nuestras áreas de vulnerabilidad, hermanos, nos cuidamos más. Sabiendo cuáles son las áreas de vulnerabilidad de mi hermano, de nuestro hermano, lo cuidamos más, ¿verdad? Porque todo eso es acto de benevolencia. Ahora, si ha caído, hermanos, bueno, pues veámoslo como Dios nos vio a nosotros, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Número 2, andar con benignidad, hermanos. Andar con benignidad es estar conscientes de nuestra espiritualidad. La primera era estar conscientes de nuestra naturaleza, de la tendencia, ¿verdad? Ahora, de nuestra espiritualidad hay que estar conscientes. Seguimos leyendo parte B del versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. Hasta ahí, hermanos. ¿Quiénes deben de encargarse como cuando alguien ha caído y necesita restauración? ¿Quiénes deben? ¿El pastor? ¿Los diáconos, verdad? No, hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia? Los espirituales. Los espirituales, hermanos, así es. Mire que en este punto existen algunos riesgos o algunos peligros. Por ejemplo, hermanos, fíjese bien, el peligro de que muchas personas que no son espirituales atiendan problemas espirituales de algunos miembros de la iglesia con recursos humanos o del mundo.
Y esto involucra al pastor, al diácono, al que usted quiera. Aquí nadie se sienta aludido. Aquí todos podemos caer en ese error. No por ser pastor, pues el pastor es el que lo va a restaurar porque es el pastor. Oiga, espéreme. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Claro, pues damos por hecho que el pastor tiene la espiritualidad necesaria para ayudar a la gente. Pero ¿estamos seguros de esos? ¿Estamos seguros de que el hermano que está, que se dedica quizá a lo mejor como su profesión, ¿verdad? En el comportamiento humano y decimos, pues esta persona, porque esta persona tiene experiencia con terapias, con platicar con la gente, ¿es en serio? La Biblia es clara, hermanos, los espirituales, claro, puede ser el pastor, puede ser el diácono, puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser alguien, hermanos, que incluso en su vida laboral, quizá un psicólogo, un terapeuta cristiano, puede aportar, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que dice el pasaje, hermanos, es los espirituales, ¿verdad? Así es, hermanos, los espirituales, ¿verdad? Entonces, en este punto, como ya le dije, hermanos, se puede correr el peligro de que muchas personas que no son espirituales atiendan problemas espirituales de algunos miembros de la iglesia con recursos humanos o del mundo. ¿Y qué cree? Esto es falta de discernimiento de la iglesia o de no entender este punto que es muy importante, hermanos. Y muchas congregaciones así tratan ahora los problemas espirituales de los cristianos, hermanos. Yo he escuchado cosas terroríficas, ¿verdad? No, pues es que fulanita o fulanita me aconsejó, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Es que mi esposo me fue infiel, ¿verdad? Pues me recomendaron hacer lo mismo, ¿verdad? Para que reaccione, para que entienda, ¿verdad? Bueno, eso lo hacen en el mundo, a ver cómo te funciona, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los espirituales usan la palabra, hermanos. Usan la palabra. Si ya le empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra, tenga mucho cuidado, porque entonces, pues por ahí no viene la cosa, no viene la solución. Muy bien. Pero también, ¿qué cree, hermanos? El peligro de aquellos que son espirituales y se esfuerzan verdaderamente por vivir la fe cristiana consiste en que se inclinan mucho a juzgar duramente los pecados ajenos, ¿sí? Y aquí es donde entra la falta de benevolencia, hermanos, porque miren, muchas personas buenas, no en todas, muchas veces hay una actitud de dureza. Pues sí, usted y yo a lo mejor nos esforzamos mucho por mantenernos fieles, mantenernos santos, y de repente no toleramos que alguien peque, ¿verdad? Entonces, lejos de mirarlo con ojos de benevolencia, de misericordia, ¿verdad? Pues le tiramos el hachazo primero, ¿verdad? Y luego ya que lo tenemos enfrente, le hablamos de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y no es así, hermanos, no es así. Tener mucho cuidado, hermanos. Son a veces líneas muy delgadas, hermanos, muy delgadas, en las que podemos caer, ¿verdad? En el fariseísmo, en la dureza, ¿verdad? Pero también por otro lado, hermanos, caer en el error de no decir con precisión, o más bien no con dureza, porque luego se malinterpreta mucho eso, hermanos, pero sí con celo de la santidad de Dios, de la palabra, cuando alguien sí está haciendo algo malo. Y mira, el hecho de advertirlo es advertirlo con amor. Pero quizá muchos luego se escudan porque es que no me lo dijo como yo hubiera querido. Pues es que de qué otra manera te lo tienen que decir. Pero cuando tú con firmeza, esa es creo que la palabra que andaba buscando, le dices a alguien, oye, lo que estás haciendo es pecado y estás lastimando a tu esposo, estás lastimando a tu esposa, estás lastimando a tus hijos, estás lastimando a tu iglesia, hermanos, también eso sí hay que hacerlo. Pero de a veces omitir eso, hermanos, porque queremos ser muy buenos, hermanos, también son de los riesgos que yo le digo, hermanos, en los que necesitamos discernimiento de Dios. Si usted se va a involucrar en una situación en donde implique restaurar a alguien, ¿sabe qué le recomiendo? Ore de tal forma que Dios le diga, métete, yo te puedo usar. O simple y sencillamente, hazte a un lado. Porque no estamos tratando con sillas, no estamos tratando con cosas, estamos tratando con personas. Y vaya que esa es una de las partes más delicadas del ministerio, sobre todo el ministerio pastoral, hermanos, que nos atribuimos el derecho, ¿verdad? Porque soy pastor o porque dicen que puedo ser pastor, lo que usted quiera, y cometemos unos errores terribles, hermanos. Entonces hay que someternos a Dios, hermanos, porque es algo muy delicado este tema de la restauración, pero entendamos algo, hermanos. Dios nos guía con su espíritu.
Sométase a Dios, hermanos. Muy bien. Pablo en palabras simples dice, hermanos, que al hombre que da un traspié, el cristiano verdadero tiene la obligación de levantarlo. Tiene la obligación de levantarlo, hermanos. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, según la Biblia, los que son llenos del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Se requiere que los que participan en el proceso de restauración de un creyente sea en verdad lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí, hermanos, una persona que es verdaderamente espiritual es aquella que tiene una vital comunión con Jesús, que en perfecta equidad, fíjese bien, vive la verdad en amor. Como lo dice Pablo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y bueno, ya vamos cerrando esta reflexión con el último punto que dice, andar con benignidad es estar conscientes de lo que debemos hacer. Conscientes de nuestra naturaleza, conscientes de nuestra espiritualidad, pero también conscientes de lo que tenemos que hacer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, y luego dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, restaurar al hermano. Restaurar al hermano, hermano, se debe de restaurar a la persona a quien la tentación le ha tomado por sorpresa, lo cual no significa que tal deber se limite a los que caen sorprendidos por la tentación. Abarca todo pecado conocido que se cometa en la comunidad. El verbo griego catartizo, ahí lo va a tener usted en pantalla, que nuestra Biblia traduce como restaurar, porque son las palabras griegas originales, tiene varios sentidos. Fíjese que es el mismo verbo que se utilizaba o que se empleaba para designar la colocación de su debido sitio de un hueso que se había dislocado. También se usa en el trabajo de un cirujano que remueve algún tumor del cuerpo o enyesa un miembro roto. Toda atmósfera del término pone énfasis no en el castigo, sino en la curación o la corrección, de poner las cosas en el lugar que corresponde. Eso implica el proceso de restauración, ¿verdad? O sea, es ayudarle a la persona a que coloque las cosas él, porque él es el que le da la autoridad a Dios o no se la da, ¿verdad? Él es el que decide renunciar a ciertas cosas o no, o sigue abrazando. Es ayudarle a la luz de la palabra y decirle, esto se pone aquí, esto no te va a ayudar, esto tienes que huir de esto, tienes que reconocer que esto no ayuda en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, ¿verdad? A la luz de lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces Dios se encarga incluso de las cosas más difíciles, siempre y cuando lo tengamos en el lugar correcto, porque nuestra restauración, hermanos, fíjese bien, hermanos, comienza oficialmente en el momento en que Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida. Cuando Cristo no está en primer lugar de nuestra vida, la restauración, hermanos, pues no se lleva a cabo, porque usted sigue poniendo otras cosas en el lugar que le corresponden a Cristo. Usted sigue haciendo las cosas para las cuales usted no fue creado. Usted no hace las cosas que debería de hacer. Entonces, la restauración implica todo esto, hermanos. Entonces, puesto que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, Pablo no pudo utilizar un término mejor verbo para indicar la función que se ejerce en la corrección fraterna, o sea, la palabra restaurarle, ¿sí? Esa es la corrección fraterna, restaurarle. Mateo 11:28 dice, 11:28 y 30 al 30, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dan esperanza a todo ser humano, que reconoce estar necesitado de una verdadera restauración. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego me encanta esto. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Nuestro Señor Jesús, hermanos, por medio de su iglesia, promete descanso para nuestras almas. El texto de Gálatas 6:1 sugiere que para la restauración hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, llenos del Espíritu Santo. Proverbios 16:6 dice de la siguiente manera, hermanos. Escuche bien, hermanos. Fíjese bien cómo dice este bonito pasaje. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sí? Es maravilloso este texto, hermanos. Mire, como iglesia debemos huir de algunas cosas. Yo le invito a que ponga atención de la falta de benignidad, hermanos. De la falta de benignidad. Muchas veces el pueblo de Dios, hermanos, existe menos menos de esta manifestación del fruto, porque a veces creemos saberlo todo y eso nos pone en desventaja para ayudar a quienes lo necesitan, ¿verdad? De la falta de amor, hermanos, que es otro factor que contribuye a que esta tarea sea tan fácilmente descuidada. De la falta de humildad, es más fácil ser crítico de lo que sucede antes que participar activamente en la restauración del hermano caído. Y número 4, de la falta de buena disposición. Sencillamente no nos interesa la restauración del hermano caído. Muchas veces, hermanos, nos falta interés en este ministerio. Creemos que es una tarea única y exclusivamente del pastor, ¿verdad? No, es que el pastor es el que debe de restaurar. No, la tarea es para los espirituales, o sea, para la iglesia, hermanos. Claro, el pastor, sí, como usted, como el diácono, como el maestro, como todos, hermanos. ¿Sí? Como toda la iglesia debe de tener ese mismo espíritu. Pero si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Consideremos algo muy importante en el proceso de restauración, hermanos. El que participa en el proceso de restauración debe considerar que a menudo nos encontraremos con actitudes sumamente extrañas en aquellos que han caído, ya que la mayoría de estas personas, precisamente por carecer del necesario nivel de espiritualidad, reciben con resentimiento las correcciones que se les hacen. Tienden a excusarse en lugar de confesar humildemente su debilidad. Bueno, considérelo, ¿verdad? No, mire, pues yo que soy bueno y quiero ayudarle y mire cómo me responde. No, pues, o sea, usted considérelo, porque casi siempre es así. Usted llega y la gente siempre está a la defensiva, pero hay que tenerles paciencia. Es poco a poco irles demostrando que los entendemos, sabemos por qué se ponen en esa posición. Entonces hay que poco a poco irles dando ese espacio para que vayan asimilándolo, pero nosotros estar ahí, hermanos, eso es parte de la benignidad, ¿verdad?, que se ejercita en el tema de la restauración. Entonces la vida da muchas vueltas, hermanos, y jamás sabremos cuándo necesitaremos la ayuda de los demás, cuando la iglesia tenga que entrar en mi ayuda, ¿verdad?, ayudarme, porque quizás por un descuido mío yo haya caído en pecado o simple y sencillamente me resbalé por mi descuido en el camino. Muy bien, entonces los que somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, no podemos evadir el riesgo en el que vivimos constantemente. No podemos decir con absoluta certeza que jamás caeremos. Más bien, lo más sabio es decir, como dijera el rey David en el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. El que hace la corrección ha de vigilarse a sí mismo, el que hace la observación, el que está al pendiente, el que dice, oye, mira, hiciste esto mal. Bueno, ese también debe de vigilarse a sí mismo, ya que el mismo pasaje de Gálatas 6.1 nos advierte, no sea que tú también seas tentado. El espiritual, hermanos, no está inmunizado contra las tentaciones y podría, en otra ocasión, hallarse en la misma situación en la que se halla aquel a quien corrige. Esto mismo nos ha de inducirnos con mayor motivo a conducirnos con benignidad al corregir a otros. Muy bien, espero, hermanos, que esto nos haya ayudado a entender, ¿verdad?, la dimensión de lo que significa andar con benignidad, hermanos. Concluyo rápidamente. Como dijimos, no podemos decir con absoluta certeza que jamás caeremos, pero sí podemos creer con absoluta seguridad, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Ser benignos, hermanos, es estar consciente de nuestra propia naturaleza
y la del prójimo. Ser benignos es estar conscientes de la nueva naturaleza a la que hemos sido llamados, y ser benignos es restaurar al prójimo. Pidámosle a Dios, hermanos, ser un instrumento de su gracia y restauración en sus manos, para restaurar con benignidad, hermanos, a los que andan cargados y cansados. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos use. Oremos. Padre, gracias te damos por esta reflexión, Padre bendito, porque así como el mundo necesita la benignidad de la iglesia, mi Dios, para predicar el Evangelio, para dar testimonio, para vivir en santidad y de esa forma manifestar, Padre bendito, tu gracia y que tú reinas en nuestra vida, Padre, también nosotros, dentro de la misma dinámica eclesiástica, necesitamos de la benignidad de unos a otros. Permíteme ser benigno siempre, Padre, que tu Espíritu me guíe a ser benigno, para que si mi hermano necesita de mi benignidad para ser restaurado en cualquier área de la vida, yo pueda solo ser un instrumento de gracia en tus manos, en donde tú, Padre, seas glorificado y exaltado, porque es tu Espíritu Santo el que nos da esa capacidad, mi Dios, como parte de la característica de ese fruto que fluye cuando tenemos comunión contigo. Gracias te doy, Padre, por estos pasajes que nos hacen reflexionar de lo urgente, de nuestro compromiso, Padre, para que también no caigamos en pecado, mi Dios, pero si alguien ha tropezado, hay que restaurarle, Padre, con benignidad. Ayúdanos, mi Dios, y bendícenos a todos como iglesia para ser una iglesia obediente, que te glorifica y que es testimonio a un mundo, Padre, hambriento de esa benignidad, Padre, que es tuya, que es la iniciativa, Padre, de amarnos de manera maravillosa, enviándonos a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues no deje de conectarse, hermanos. Seguimos toda la semana, tenemos actividades. El día de mañana continuamos con la carta de Judas, versículos 8 en adelante. Hermanos, eso es un solo capítulo. También váyase preparando, hermanos, para el Conectados, participe, ¿verdad? Lea un texto, cuente cómo Dios le ha bendecido en estos 6 meses de pandemia, hermanos, en todo este tiempo. Y bueno, su testimonio va a ser de gran bendición, hermanos. Dios me le bendiga mucho por eso. Y bueno, hermanos, no deje de orar por mí. Jueves de evangelismo, hermanos. Jueves de predicación evangelística, hermanos, y que el mensaje pues llegue a muchos corazones. Y bueno, participe en sus grupos de oración, hermanos, porque también lo espero el viernes a las 6 de la tarde en vivo por Facebook Live, y a las 8 de la noche ya la retransmisión en YouTube, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Esto ha sido todo, hermanos. Sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima, hermanos. Bye.